Como cristianos, miramos la cruz de Cristo. Es el tema de la Escritura de principio a fin. Jesús nos dice a nosotros la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es nuestro Señor Jesús para Dios. Él se entregó por usted y por mí con un propósito de que Dios se placiera, de que Dios estuviera satisfecho, de que Dios se agradara con lo que Él hizo. Nosotros leemos que la Israel del Antiguo Testamento ofreció sacrificios a Dios. Y como acabamos de leer en el texto, nuestra ofrenda debe ser de olor grato para Él, no para nosotros, porque la ofrenda es a Dios. La ofrenda no es, el sacrificio no es para usted y para mí. Es para el creador del universo, para aquel que elaboró todo el plan de nuestra redención. Es para Él. Es probable que algunas de las cosas que nosotros hagamos no nos agraden, pero es que no es para nosotros. Hoy es el día del Señor. Es de Él y para Él. No es para nosotros. Y todo cuanto hagamos en lo que tenga que ver con lo espiritual, con Dios, debe ser de olor grato para Él, aun cuando para algunos de nosotros nos parezca sin sentido. La Israel del pasado ofreció sacrificios para honrarlo y para agradarlo. En Levítico 1 leemos: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Enfatizo nuevamente, nuestra ofrenda es a Dios. Y como es para Él, debe ser de olor grato para Él. Cuando Noé y su familia salieron del arca después del diluvio, nos dice la Escritura que hizo un altar y se reunió con los suyos. Dice el texto en Génesis 8, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Lo que dice el verso siguiente es reafirmando lo que hemos dicho hace un momento. Dice, empezando el versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Nuestra ofrenda a Dios debe ser de olor grato para Él, no para nosotros. Ahora, el altar, nuestro altar, no es de piedra. El altar que hizo Abraham fue de piedra, el altar que hizo Caín y Abel fue de piedra, y todos los altares que se hicieron en el Antiguo Testamento fueron de piedra, pero el nuestro, en el cual hemos de ofrendar a Dios, no es de piedra. Nuestro altar es la cruz del Calvario, y nuestro sacrificio es Jesucristo. Diferentes clases de sacrificios fueron ofrecidos en el pasado como olor grato a Dios. Fueron ofrecidos holocaustos, ofrendas de paz y ofrendas por el pecado.
Ahora, la pregunta entonces, nuestro sacrificio, aquel que vengo y le presento a Dios, ¿de qué clase es? Podemos decir, hermanos, que todos ellos, los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, lo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sacrificio a Dios. Él es el holocausto, Él es la ofrenda de paz, Él es la ofrenda por el pecado. Él es el dulce olor grato de nosotros para Dios. Pero lo es solamente, hermanos, si es ofrecido correctamente. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que a través de toda la Biblia nos ha enseñado que hagamos las cosas a su manera, no a la nuestra. Que hagamos las cosas que a Él le agradan para que lleguen ante su presencia con dulce olor grato. Recordemos de Israel. En sus ofrendas, en sus sacrificios, Dios les instruyó en Levítico 2:13, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal tiene varios usos. La sal sirve para preservar los alimentos, pero la sal sirve también para aumentar el sabor de las cosas. Por eso dice ahí, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto. Nosotros debemos ofrecer lo nuestro sazonado con la ofrenda de nuestros cuerpos. Nuestras alabanzas y nuestras buenas obras también deben de estar sazonadas. Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Solamente entonces estaremos asegurados de que Dios se complacerá, estará completamente satisfecho de lo que le hemos dado, porque llegará ante Él con dulce olor grato. Que presentemos todo nuestro ser, lo que somos, para que sea agradable a Dios. Y para que nuestro acto de adoración no sea un acto irracional, sino entendible, porque comprendemos lo que estamos haciendo. La cruz, nosotros la podemos observar como una clase particular de ofrenda. Pablo nos dice que Cristo es nuestro sacrificio pascual. En el texto de Corintios escribió, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y también el mismo Señor Jesús nos dice que Él ratificó nuestro pacto con Dios a través de su ofrenda. Mateo 26:28, en la noche que instituyó la cena, le dijo a sus discípulos, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De Cristo, nos dice el escritor de los Hebreos, que Él y solo Él es nuestra ofrenda por el pecado. Dice el texto, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, no 3, ni 5, ni 10 veces, se presentó una vez para siempre. Lo que Él hizo hace 2000 años fue de tal efecto y tan efectivo que fue hecho una vez
para siempre, sin necesidad de volver a ser repetido. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él es nuestra ofrenda por el pecado. Gracias a que se ofreció, gracias a que él mismo estuvo dispuesto a sacrificarse con el único propósito de que nuestros pecados fueran quitados de en medio. Aquí vemos nosotros la bondad de Dios, su misericordia, su amor con la humanidad. Preguntémonos, ¿qué tenemos nosotros que pueda quitar el pecado? ¿Qué tiene usted que tengo yo que pueda quitar mis pecados? La respuesta es clara. Nada. No tenemos nada de nosotros que pueda quitar el pecado. Pero, afortunadamente, para nosotros, el Señor ha provisto una ofrenda. Por su amor incomprensible tenemos un sacrificio, el cual lo podemos traer a Él, el cual limpia perfectamente el pecado. Nos dice el apóstol Juan en su primera carta, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo no tengo nada de mí mismo que me pueda quitar el pecado. Dios, y gracias a su bondad, nos ha provisto la ofrenda perfecta para quitar el pecado, la sangre de su Hijo. ¿Y de qué nos limpia? De cualquier pecado. Haya sido el pecado que haya sido, no importa el color, el tamaño o la gravedad de él. La sangre de su Hijo tiene tal poder que nos limpia de todo pecado. Quizás alguien pueda preguntarse, ¿por qué era necesario que ocurriera así? ¿Por qué fue necesario que el Hijo de Dios fuera la ofrenda por el pecado y que experimentara la clase de muerte que experimentó? Tenemos que entender que Dios no es hombre. A veces nos preguntamos, ¿por qué no podía Dios simplemente perdonarnos en su corazón sin todo este sacrificio, con toda esta humillación, con la vileza con que a él lo trataron y con la clase de muerte que él tuvo que sufrir? ¿No podía Dios perdonarnos simplemente de una manera sencilla, así como Dios de amor que es? Simplemente decir, perdonados sois. Dios no es hombre. Y Dios no es hombre como si él pudiera perdonar como perdonan los humanos. Él es el soberano, Él es el santo, Él es el Señor del universo y como tal debe mantener no solo el orden natural, sino también el orden moral en su creación. Por eso, el santo Dios no puede permitir que ningún pecado se vaya sin castigo, ni aun los pecados de sus propios hijos. Es por eso que nos dio a Cristo. Cuando Jesús murió, lo hizo como el representante del pueblo de Dios. Cuando Jesús murió, lo hizo como la ofrenda que Dios esperaba, que lo iba a satisfacer a plenitud, a fin de que los pecados fueran perdonados. En otras palabras, Él murió como ofrenda mía, como lo único que podía ser acepto por Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo que él hizo, usted y yo
hemos sido curados. Y dice también en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recordemos que esta última frase del verso 6 quiere decir que Dios estuvo dispuesto a aceptarlo a Él como la ofrenda perfecta para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Es como dijo el profeta, el mismo profeta Isaías en el capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y esto era una profecía. Díganle, grítenle que su pecado es perdonado, que ha recibido el doble de parte de Dios por todas sus transgresiones. Y mire lo que dice en el verso 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Le parece familiar ese verso 3? Claro. Porque está hablando de aquel profeta que vendría a prepararle el camino a Dios, a enderezar la calzada, a fin de que pudiera gritarse de que el pecado iba a ser perdonado y que recibiríamos de Dios el doble por nuestros pecados. Grande es Dios. La cruz, hermanos, fue suficiente para expiar no solamente al pueblo de Dios, sino también a todo el mundo. El apóstol Juan escribió en su primera carta, y él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si este sacrificio es suficiente para expiar todos los pecados del mundo, ciertamente es más que eso para nosotros, el pequeño rebaño de Dios. Hace un momento conmemoramos la cena del Señor. ¿Y qué hicimos en ella? Afirmamos las cosas que creemos. ¿Y qué creemos? Cada uno de los aspectos que acabo de mencionar. Reconocemos y confiamos en la cruz como nuestra ofrenda por el pecado. Hemos recordado que con su muerte, con su ofrenda, hemos podido adquirir nuevamente la comunión con Dios, nuestra relación con Él, y que tenemos una esperanza viva. Declaramos, como lo dice Juan, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, hermanos, Jesús es la ofrenda perfecta, la única que satisfizo al Creador, la única que ha sido de olor grato para Él, y a través de ella, todos nosotros y todos aquellos que quieran, nos hemos beneficiado y se beneficiarán de esta grata ofrenda que ha placido al Todopoderoso. Nunca nos olvidemos, hermanos, que de parte nuestra no tenemos nada que ofrecer. Ya Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció como nuestra ofrenda por nuestros pecados. Dios les bendiga.